Precisamente el caso Abugataz es uno de los temas que vamos a tratar con nuestros invitados el día de hoy, con Manuel Merino, congresista de Alianza Parlamentaria, y Javier Bedoya, congresista de Alianza por el Gran Cambio. ¿Cómo están, congresistas? Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Carla? Bueno, su punto de vista respecto al caso Abugataz, moción de censura. ¿Ambos piden lo mismo? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer una evaluación de lo que realmente se ha querido hacer, digamos, en el Congreso, ¿no? Y eso está en el marco del acuerdo que tuvimos en el Consejo Directivo en el mes de noviembre. Y luego la administración del Congreso, que la hace la mesa directiva, a propuesta del presidente, estos famosos gestores, que más para nosotros son facilitadores, porque no suplantan al congresista, es que ha dado como resultado que las críticas que se han venido recibiendo y la falta de conocimiento de los propios parlamentarios, porque lógicamente el parlamentario muchas veces está ocupado en su quehacer diario, que baja a su pueblo, y cuando se ha empezado pormenorizado se ha encontrado aristas como la contratación de exparlamentarios, que lamentablemente eso es lo que más ha sido cuestionado. Pero de ahí nosotros como provincianos creo que es un buen proyecto, que lo que hay que darle es la fortaleza necesaria para poder posicionar al Congreso en el acto de representación, que muchas veces no se visualiza. ¿Hay miembros de Alianza Parlamentaria dentro de este grupo de gestores? De todos los partidos políticos, o sea, pero la evaluación no la ha hecho la mesa directiva, la evaluación la ha hecho la Dirección General de Administración. Ellos hicieron una evaluación que tengo entendido, se han presentado más de 150 postulantes y ellos han hecho la evaluación que es una digamos, una legalidad de lo que ellos hacen. En eso la mesa directiva no participa. Hay de todas las bancadas políticas. Bueno, según la bancada fujimorista ha mencionado que no hay ninguno de su bancada en esta lista de gestores. De Fuerza 2011 me parece que no he visto. El congresista Bedoya y Banco, ¿le gusta el programa? No se trata de gustos. Yo creo que hay cosas mucho más de fondo y de forma. En primer lugar, creo que la moción presentada, ya que la pregunta original vino por ahí si procedía o no la moción de censura, está mal encaminada. Porque si el programa tiene su origen en un acuerdo de mesa directiva, la responsabilidad es compartida por toda la mesa directiva. Por supuesto. Y la moción debió ser dirigida en contra de toda la mesa directiva y no solamente la persona del presidente. ¿Por qué objetamos nosotros esto? Y aclaro que oficialmente no hay ningún miembro de mi bancada allí. Se sorprendió al asesor de uno de los parlamentarios a quien se le pidió que fuera a hacer unas coordinaciones y aparece ahora nombrado con otro cargo, ¿verdad? Pero no fue consultado con la bancada ni nombrado por la bancada. Ese es otro punto que hay que ver, porque los que han sido nombrados, entre ellos fundamentalmente gente del gobierno y de la bancada anterior del gobierno que no fueron reelectos, han sido todos nombrados a dedo. No ha habido una convocatoria. Sin ninguna convocatoria ni concurso, fijándoles arbitrariamente a unos un sueldo y a otros otro. O sea, no hay ni siquiera una homologación de sueldos entre todos los contratados. Se ha hecho esa contratación violando el presupuesto anual de la República y el presupuesto del Congreso, que no contenía partida para este programa. Se ha hecho en noviembre, al amparo del presupuesto anterior. 15 días después, el 7 u 8 de diciembre, aprobábamos el presupuesto para el ejercicio actualmente corriente del 2012. Tampoco estaba previsto una partida. Lo que es adicional, este tipo de acuerdos no competía a la mesa directiva, sino al consejo directivo. Pero si esa es su opinión, debe haber sido usted minoría ayer en Alianza por el Gran Cambio que decidió respaldar la moción de censura. No, señor. Lo que se ha aprobado ha sido aprobar la admisión a debate para que precisamente de una moción de censura. Correcto. Para que se promueva la intervención de la mesa directiva y del presidente del Congreso fundamentalmente en el debate y de las explicaciones que el Congreso y el país reclaman. ¿Esa es la única figura en el Parlamento? ¿Cuál? El pedido para una moción de censura para que sea el presidente o la mesa directiva los que expliquen al resto del Parlamento. No requiere de una moción de censura para que explique. Yo creo el hombre pues está hablando de volarse a alguien, ¿no es cierto? De un así puesto. Es.
muy bien, pero nosotros no estamos apoyando el fondo del tema. Nosotros tomaremos una decisión respecto de si votamos a favor o no de la censura después del debate y de escuchar a las explicaciones que den los miembros de la mesa directiva del actual Congreso. Ahora, en el reglamento del Congreso, que justamente lo han traído, se estipula efectivamente que haya un programa de gestores, porque para muchos congresistas, para algunos políticos y analistas, en realidad este programa de gestores está usurpando las funciones del Ejecutivo. Ahora, primero lo que tenemos es que ir a la base que de repente el congresista, no sé si será miembro del Consejo Directivo. No. No es miembro del Consejo Directivo. No, yo no. Bueno, pero de su bancada sí hay miembros del Consejo Directivo. Sin duda. Y que han participado. En este caso particular, observamos nosotros justamente en el acuerdo y hicimos algunas observaciones donde se designa el presupuesto para estos gestores, donde está en el marco del Congreso Abre tus Puertas. O sea, sí había presupuesto. Sí, o sea, ¿De cuánto? En el Consejo Directivo, aquí habla de un monto de más de 400 millones. O sea, esta acta de sesiones del día lunes 21 de noviembre... ¿400 millones? O sea, para los 5 años. Lógicamente, o sea, esto de aquí tiene un sinnúmero de aristas que nosotros puntualmente no te lo van a dar, pero sin embargo nosotros hicimos algunas observaciones y solicitamos, o sea, el jefe de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, el señor Fernando Flores Cifuentes, detalló el referido presupuesto e indicó que ascendería a 408.817.000 nuevos soles, el cual se desagregará de la siguiente manera: 408 millones de soles en fuentes de financiamiento de recursos ordinarios y 530 nuevos soles para la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. Entonces, aquí se aprueba, inclusive, nosotros hicimos una observación y luego se fue a la votación. La votación ha sido nominal y los únicos congresistas que se estuvieron fueron Elías Ábalos y Bruce Montelioca. De acuerdo a esto, nosotros la facultad nos la da el reglamento del Congreso, donde nosotros hacemos la administración por acuerdo del Consejo Directivo. Ya, este programa de gestores, ¿en dónde va? O sea, ¿en qué línea va? Si me permite ver el documento, por favor, aquí justamente lo tiene. ¿En cuál va? Va este dinero, ¿no es cierto?, por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. ¿En qué área va que menciona aquí? Hay La dos Oficina de puntos. Planeamiento y Presupuesto. ¿En qué rubro va el programa de gestores? Va justamente porque, o sea, se promueve la descentralización. Aquí está bien claro, subrayó que se orientaba a fortalecer y mejorar el cumplimiento de las funciones de los parlamentarios, así como promover la descentralización del referido poder del Estado en apoyo a la municipalidad distrital. Ahí entra cualquier cosa, Claro. ¿no? Claro. Me están dando la razón. Claro que sí. Acá se nos presenta que se han aprobado un presupuesto de 400 y pico de soles, cuando la mesa directiva ha dicho que el programa en concreto, que es objeto de la observación, es un programa de 10 millones de soles. ¿Verdad? O sea, Está dentro de la administración del Congreso. Está dentro de la administración del Congreso. Segundo, si eso es así, ¿dónde está especificado, desagregado, el programa en concreto que es el que se está haciendo en este momento, que se está ejecutando? En los anexos del presupuesto, En los anexos, se aprueba en un marco, y si cada congresista quiere tener acceso a los anexos, pide acceso a los anexos. Pero no hay un perfil del proyecto, no hay Nada. los términos Entonces, de referencia. que no se nos venga a decir, señor Cornejo, de que el Consejo Directivo aprobó a sabiendas este programa. Cuando el primer vicepresidente del Congreso hoy en día nos viene a confirmar que se aprobó una cosa gruesa de 400 millones en donde no está especificado este programa en concreto. Entonces, que no vengan acá a tratar de sorprender a la opinión pública diciendo de que desconocemos lo que el Consejo Directivo ha aprobado. Y por lo demás, quien aprueba el presupuesto del Congreso es el Pleno. Y en el Pleno tampoco se hizo ese desagregado. Pero porque no lo ha pedido ningún congresista. O sea, nosotros, por ejemplo, administramos las decisiones que tiene el Consejo Directivo. Nosotros como mesa directiva tenemos disposición de cada una de las funciones. Que el caso, por ejemplo, la primera vicepresidencia tiene a cargo la editorial del Congreso y todo lo que son autógrafos de ley. Pero, nosotros no pasamos más de esa función. Pero, es decir, si de aquí a 1 año o 2 años ustedes vienen con otro programa, que no sea gestores, sino que otro tipo de programa, también pueden justificarlo en este grueso de presupuesto. Luego de esta aprobación, es aquí de donde, en la sesión de la mesa directiva del 27 de diciembre, aquí claramente ya se establece el programa de Abre tus Puertas con los gestores. Y eso está a libre disposición, esto está abiertamente a disposición no solamente de los congresistas, sino del público en general. Lo que sí es cierto, y creo que es criticable, que en el marco, digamos, de las decisiones, y que yo hoy no comparto con el congresista Bedoya,
de decir que a la libre albedrío se ha puesto calificaciones. Las calificaciones las hace la DGA de acuerdo al perfil del profesional o técnico. Aquí el Congreso perfectamente sabe que si tú tienes título profesional y tienes algunos diplomados o maestrías, tienes un nivel. Si no lo tienes, tienes otro nivel. Pero fíjese que sirvió de poco esos niveles, porque la persona que fue a Chilca terminó siendo un topo dentro del programa, ¿no es cierto? Bueno, pero esa es la confianza que tiene el presidente del Congreso de poner a disposición una propuesta y la mesa directiva la aprueba. Él puso a disposición a esta persona encargada de este programa y definitivamente se le aprobó. Y luego, cuando él usurpó funciones que no le correspondían, fue separado del proyecto. Igualmente han sido separadas una de las congresistas que también venía siendo fuertemente gestionada. O sea, el problema que hay que dividirlo es los errores que se han cometido en haber, dentro de los contratos, haberle dado oportunidad a personas que de repente no eran las más apropiadas porque estaban en el ojo de la tormenta. De ninguna manera puede invalidar un proyecto Ahora, que va a servir para fortalecer el Congreso. De repente la visión de un parlamentario limeño es diferente a la visión de un parlamentario, en este caso provinciano, porque son temas diferentes de representatividad que hay que fortalecerlo. Y creo que el Congreso tiene que fortalecerse. Y eso estaba en el marco de haber invitado a los 1.800 municipios distritales más pobres para haber escuchado cuál es su problema. Ya, pero ¿cuál es el nivel de fiscalización y cuáles son los requisitos que estos gestores, a estos gestores se les ha pedido? Porque si solamente ha sido una convocatoria y de pronto algunos aparecieron siendo gestores sin saber, eso como que llama un poco la atención, ¿no? Y la mayoría además son del partido partido del gobierno. establecido que ellos son facilitadores. La palabra gestores de repente es la que confunde, porque ellos no tienen ninguna capacidad de hacer una gestión, porque la gestión directamente es del Ejecutivo. Nosotros como parlamentarios somos facilitadores igualmente y hacemos actos de representación de nuestros pueblos. Igualmente estos, digamos, facilitadores, que para mí yo le llamo la palabra más que ponerle gestores, tenían la función de hacer un acto de representación del Congreso a nivel de los distritos más pobres. Esto es puro clientelismo político. Es clarísimo, ¿no es cierto? Es un programa donde están los amigos del presidente Daniel No es Aguadate. así, porque A ver, si nosotros vemos... Por favor. ¿Me permiten No, ahora? no es así, Yo quisiera también abundar con argumentos adicionales, ¿no? El señor vicepresidente del Congreso sostiene que esto está orientado a un programa de descentralización y llegar y que el Parlamento tenga mayor y mejor contacto con los pueblos que representamos. Y me parece bien. Esa sí es una función del Congreso. El artículo 23 del reglamento interno del Congreso dice cuáles son los deberes funcionales de los congresistas, y subrayo, de los congresistas. Inciso F, mantenerse en comunicación con los ciudadanos, contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo. Esa es una labor entonces que el propio reglamento reserva a los congresistas, no a un conjunto de funcionarios nombrados a dedo para que, suplantando a los congresistas, intervengan en nombre de estos. Pero Merino, no es una suplantación, es una facilitación. No, pues, pueden darle el ropaje que quiera, mi amigo, pero sabemos realmente cómo son. Y tan es así, que tratando de arreglar, tratan de arreglar con los pies las cosas, pues. Porque ante las críticas que ha habido, indicando que inclusive esto viola la Constitución, porque está atentando contra la separación de poderes que establece la Constitución, al meter al Parlamento en funciones propias del Ejecutivo, entonces acaban de aprobar una directiva por la Oficialía Mayor, modificando el acuerdo de la mesa directiva que creó el programa y estableciendo cuáles son las funciones de estos gestores, facilitadores, como eufemísticamente quieran ustedes llamarlos. Es decir, poniendo especificaciones a esta documentación que ha traído el Congreso. Así es, o sea, una disposición de un funcionario que es el oficial mayor, rectificando una resolución emitida por un ente de mayor jerarquía que es la mesa directiva, donde estamos rompiendo toda la estructura jurídica elemental para un alumno de primer año de Derecho, mediante una directiva del oficial mayor, rectificando un acuerdo de la mesa directiva, adecuando el programa a las críticas que se han hecho. Bien la intención, pésimo el camino.
En todo caso, ¿cuáles son las acciones que va a tomar Alianza por el Gran Cambio, digamos, junto con otras bancadas, precisamente sobre esta irregularidad Vamos, en el como hemos proceso? expresado ayer, vamos a escuchar, vamos a facilitar el que se dé el debate. Queremos que se dé el debate. Creemos que tenemos el derecho y el deber de exigir una explicación. Porque aquí, al fin de cuentas, se están administrando los recursos del Parlamento y se está utilizando la imagen del Parlamento en beneficio personal de un grupo vinculado al gobierno. Todos los nombrados, o su gran mayoría, son gente de la bancada de gobierno o que lo fue en el quinquenio pasado. Eso de que han querido sorprender a algunos diciendo que han metido de todos los partidos es falso. No, y de Alianza por el Gran Cambio. No, señor, no se nos ha consultado, no hemos aprobado, no hemos nombrado a nadie. Se llamó al asesor del congresista Richard Acuña para pedirle que colabore como coordinador. Y de repente terminan diciendo que ese a quien ellos llamaron para que actuara como coordinador es uno de los facilitadores, gestores, como quieran ustedes denominarlo. Entonces aquí inclusive se ha sorprendido a la gente de buena voluntad. Yo no dudo que pueda haber una buena intención en el fondo. Pero el camino... ¿cómo Pero se dice? evidentemente, como dice pues El dicho, ¿no? el camino al infierno está empedrado de Así buenas es. intenciones. Y aquí han tratado de enmendar metiendo la pata más Ahora, a fondo. siempre queriendo mirar hacia futuro y mirando siempre el vaso más lleno que vacío. Quizás este dinero lo podrían emplear ustedes para aquello que alguna vez funcionó de forma interesante, que fue las oficinas de representación parlamentaria descentralizadas, que era una idea interesante, ¿no es cierto? Pero que recuerdo que era vicepresidente del Congreso y tuvo que cerrar las oficinas porque no había plata para mantener las oficinas. De pronto que hay 400 millones que pueden ir a eso. Bueno, se cerraron en esa época no solamente porque no había plata, sino porque se había prestado a mil y una corruptela con los contratos de arrendamiento y una serie de cosas. Como usted comprenderá, hacer un seguimiento a contratos de arrendamiento en cada circunscripción del país donde los parlamentarios habían abierto esas oficinas. Sin embargo, hay un intento para retomar eso. Cuando el Congreso sesionó en Ica, se inauguró en Ica una oficina descentralizada y recientemente han abierto otra en el Callao. O sea, no es que esté descartado si es que hay un buen control y una buena conducción. ¿Porcentaje de éxito? Indicadores de gestión, digamos, ¿no? Son muy pequeñas todavía, son 2 muestras a nivel nacional, no podríamos saltar a conclusiones, ¿verdad? Pero no hay inconveniente en que puedan haber otras, y en oportunidades anteriores ha sido el clamor y el pedido de los parlamentarios, porque claro, sobre todo para la semana de representación, los parlamentarios regresan a su lugar de origen y no tienen muchas veces dónde recibir, ¿no? Pero a su vez tener una oficina en donde reciben los 5, 6, 7 representantes de un departamento que corresponden a diversas colectividades políticas y entonces a un mismo local concurren gente de todo origen político para entrevistarse con los congresistas que corresponden a diferentes partidos políticos, tiene sus bemoles, sus inconvenientes. A ver, lo que pasa es que estos ejercicios que ha hecho el Congreso a lo largo de estos últimos tiempos, después de la instalación de los gobiernos regionales, es que se ha venido buscando la fórmula, que hasta ahora no se encuentra, efectivamente, porque se hicieron oficinas descentralizadas que en algunos lugares funcionaron. No es tampoco un caos que no funcionó en ningún sitio. En esa oportunidad, 2001-2006, yo fui parlamentario. Y nosotros, la oficina de Tumbes tuvo un excelente resultado, porque ahí teníamos 2 parlamentarios de diferentes partidos políticos, pero la población se sentía representada y iba a llevar sus quejas a la oficina del Congreso. Excelentes resultados en términos de representación. De representación, claro. Cosa contraria a lo que sucedió en Piura. En Piura, que habían 6 parlamentarios, lamentablemente no funcionó. Claro. O sea, ahí hubieron divisiones y hubieron los problemas. Luego, el año 2009, el propio Velázquez Gesquén ensaya la oficina de enlace regional. Esto se presenta por la debilidad que sienten las autoridades de cada una de estas jurisdicciones, especialmente las más pobres, donde no se sienten representadas, ellos llegan al Parlamento y tienes que ponerles una facilidad para que ellos puedan tener la llegada. A veces nosotros los congresistas, por las múltiples ocupaciones, no podemos recibirlo, pero ellos ya dejan su descargo de sus preocupaciones y esta oficina de enlace ha estado funcionando en el año 2009. Claro. Es esta misma oficina de enlace que hoy día se ha pretendido descentralizar con estos famosos gestores que son facilitadores
Es que ahí viene mi duda. Entonces, si se está trabajando por una descentralización para la llegada del congresista al lugar y para que sea el mismo congresista que escuche a la población, como que hablar de estos funcionarios gestores o facilitadores como que queda de lado, ¿no? O sea, están de más, digámoslo así. Los análisis que tenemos que hacer y en buena hora que hagamos un debate de estos temas, creo que nos van a permitir, en primer lugar, tener la tranquilidad de que aquí no hay una repartija como la costumbre que ha tenido el Congreso, que todo el tiempo Es importante que marque se han repartido los puestos. Y por ejemplo, el problema que venimos teniendo en este momento en la elección del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, es porque no hay acuerdo político, porque las cuotas que se quieren dar no son las que convencen a un grupo y a otro. Y cada uno quiere colocar a uno de su grupo político. Y no visualizamos la necesidad de que tiene el país de tener un Congreso que realmente reúna las condiciones de recuperar la confianza. Congresista Bedoya, y en el caso de los gestores, ¿el rol de Abu Atas es el rol del ingenuo? ¿Es el rol del malintencionado? ¿Por dónde percibe usted que va la cosa? No, yo no creo que Daniel Abu Gataz peque de ingenuidad ni de mala intención. Yo creo que él puede haber tenido buena intención, ha equivocado el camino. Yo no sé si además de la buena intención, que es lo que recalco, también hay una cierta dosis de cuota de poder en la lucha interna al interior del gobierno. Es público que el gobierno está, que se dan de tirones y de jalones, que se serruchan el piso. Acabamos de ver en los 15 días pasados toda una campaña mediática para ver si se tiraban abajo o no al presidente del Consejo de Ministros. No porque haya nacido de una expresión del presidente, una insinuación del propio presidente del Consejo de Ministros, no. Simplemente porque los adláteres del gobierno, y sobre todo los que están en retirada, están con sangre en el ojo y están viendo cómo serruchan y recuperan posiciones, y entonces querían tirarse abajo al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, esto que estamos viendo, y en el papel que está la primera dama, que sale como avaladora y como puntalar al presidente del Consejo de Ministros, y entonces estas medias palabras y estas presentaciones, todo este espectáculo que estamos contemplando, yo no sé si dentro de esa lucha de poder, y que se especulaba que el llamado para asumir el primerato iba a ser Abu Gataz, es un poquito pues esa lucha de poder y además contentar al interior del partido a los que se quedaron sin chamba porque no fueron reelectos, dándoles su alguito para que sigan viviendo con un sueldo que el gobierno, el Estado, a través del Parlamento les facilita. Congresista, el congresista Abu Gataz no es un Nobel, no es que recién llega al Parlamento, digamos, ha tenido ya años de experiencia del manejo en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, claro, ha sido parlamentario el quinquenio pasado. Así que si se está equivocando de procedimiento es difícil de creer, ¿no? En el procedimiento. Bueno, es que hay que conocer a Daniel. Yo creo que Daniel es un hombre recto, y lo defiendo en ese sentido, pero creo que es un hombre que muchas veces se deja dominar por su vehemencia. Y eso es lo que tiene que aprender a controlar. Muy bien. Muchísimas gracias. A ambos, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros. Conversábamos con Manuel Merino, congresista de Alianza Parlamentaria, y Javier Bedoya, congresista de Alianza por el Gran Cambio. Se nos quedaron algunos temas en el tintero, pero en fin, estábamos hablando... ¿Que nos vuelvan a invitar? Por supuesto, porque las puertas están abiertas. Hablábamos sobre el caso Abu Gataz. Volvemos.